Muy buenos días para todas aquellas personas que están mirando esta transmisión. Dios los bendiga. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Apoyo Bíblico. Siguiendo con nuestro estudio de la palabra. Para hoy nos corresponde a Levíticos capítulo 4. Y nuestro tema para hoy es reconoce el pecado. Nosotros como personas no estamos exentos a pecar, pero debemos reconocer que pecamos delante de Dios. No somos perfectos, pero cuando reconocemos, dice la palabra, que Dios es justo y fiel para perdonarnos. Sabemos que Dios es justo y fiel para perdonarnos, pero debe de haber en nosotros ese reconocimiento que hemos pecado. Aquí en este capítulo podemos ver de Levíticos capítulo 4, de que cada uno, cada sacerdote o cada persona que cometía pecado, llevaba una ofrenda a Dios, y igualmente esa ofrenda tenía que ser sin defecto alguno. Entonces, nosotros debemos de reconocer que fallamos. En la antigüedad, en la actualidad se puede decir que nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Reconocer nuestro pecado. Ya no hay ese sacrificio como antes, pero ese sacrificio debemos de hacerlo en nuestro corazón, reconociendo que hemos pecado. Vamos a mirar, sin apartarnos del Levítico capítulo 4. ¿Qué nos dice Primera de Juan? Capítulo 1, el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos de reconocer que hemos fallado. Debemos de reconocer que siempre pecamos. ¿Y cómo debemos de hacerlo? Delante de Dios. Miren, dice que si reconocemos nuestro pecado, dice que Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, en cada momento en que nosotros miremos o hagamos un análisis de nosotros mismos en nuestro diario vivir, deberíamos de reconocer que fallamos, pero debemos de hacerlo delante de Dios. Vamos a mirar qué hacer para reconocer el pecado. Hay unos puntos importantes en qué hacer para reconocer el pecado. Nosotros deberíamos de qué hacer nosotros como personas para reconocer que estamos fallando. Primer punto dice reconocer que nos equivocamos. En cada momento, en cada circunstancia nos vamos a equivocar. Dice que Dios es bueno, dice que en su infinita misericordia Él nos ayuda. Cuando nosotros nos disponemos, Él trata de mostrarnos, Él nos trata de mostrar en qué estamos fallando. Sabemos que Dios nos ha dado a su Espíritu y Él es el que nos está cada día convenciéndonos de pecado. Entonces, reconocer en qué nos equivocamos. En el diario vivir debemos de, por un momento, sentarnos y analizar en qué hemos estado fallando. Y en cada momento también decir que nosotros nos equivocamos. ¿Qué estamos haciendo? El pecado está en nosotros. Vamos a mirar qué nos dice en Levítico capítulo 4, el versículo 2 y 3. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Entonces, aquí está hablando Dios, pero miren, lo que le está hablando a Moisés. Diles que sí, que deben de reconocer que se han equivocado, que tienen que llevar un becerro, dice, como holocausto. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Lo único que pide Dios en este momento es que nosotros, que haya ese verdadero reconocimiento que nos equivocamos. Entonces, si nosotros reconocemos que cada vez nos equivocamos o que cada vez fallamos,
va a ser más fácil reconocer nuestro pecado. Vamos a mirar también qué nos dice en Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay muchas personas que no reconocen que fallan, no reconocen que se equivocan. ¿Y qué pasa con esas personas? Hay un estancamiento. Ese estancamiento con ese estancamiento no va a poder avanzar una persona. Y lo importante es para nosotros poder avanzar, es reconocer que nos equivocamos siempre, que siempre fallamos y que siempre el pecado está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, dice nosotros que si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No puedo decir yo soy santo, no, antes al contrario. Lo importante es reconocer que nos equivocamos en todo momento. Solamente con nuestro pensamiento o con lo que estamos pensando de algo otras personas o estamos pensando en otras cosas, ya hemos fallado, ya nos hemos equivocado. Lo importante es reconocer que hemos fallado, que nos equivocamos siempre. Entonces ahí va a haber un reconocimiento de pecado. Vamos a mirar como un segundo punto, dice, confesemos nuestros errores. Miren, al igual que el primer punto es indispensable, también dice que si nosotros reconocemos que fallamos, que nos equivocamos, entonces podemos confesar nuestro error. Confesemos nuestro error ante Dios. Como decía en Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 9, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel. Entonces debemos de confesarle ante Dios que nosotros siempre fallamos, que en cualquier momento estamos fallando. Mire, cuando nosotros nos ponemos un momento, dedicamos un momento a mirarnos, a analizarnos, podemos mirar que todo el tiempo fallamos, pero debemos de confesarlo. Confesemos nuestro error, confesemos ante Dios, miren, que nosotros siempre estamos fallando. Entonces eso va a permitir de que nosotros podamos avanzar, podamos ir un paso más hacia adelante. Y de igual Dios quiere transformar nuestra vida. Entonces si confesamos nuestros errores, el cambio, podemos dejar que Dios actúe y puede haber un cambio en nuestra vida. Si no, de lo contrario no va a haber un cambio. Si nosotros no confesamos, no va a haber ese cambio que Dios quiere darnos. Entonces cada día debemos confesar nuestros errores, reconocer que fallamos, que nos equivocamos y después confesar nuestro error. Confesemos nuestro error. Vamos a mirar qué nos dice en Proverbios. Proverbios capítulo 28, el versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Sabemos que la misericordia de Dios está ahí con nosotros, pero debemos de confesar nuestros pecados y se aparta, dice. No solamente es confesar, debemos de apartarnos de hacer lo malo delante de Dios. Tratar de cada día ser mejores personas. Entonces, confesemos nuestro error y tratemos cada día de mejorar, cada día de ser mejores. Tratar de no cometer pecado. De las cosas que tanto daño nos hacen. De las cosas de ese pecado que tanto mal nos hace, apartémonos, así como dice Dios. Mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La misericordia de Dios es grande.
Él sabe la intención de nuestro corazón, Él sabe lo que estamos pensando. Pero lo importante es apartarnos de ese pecado, porque eso nos llevará a la destrucción, nos llevará a una muerte espiritual. Entonces apartémonos del pecado. Reconozcamos o confesemos nuestro error delante de Dios. Miren que aquí había una persona que confesaba. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Nunca, el prosperar no solamente son cosas materiales. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Por qué? Porque su vida será siempre igual. Antes, al contrario, va en un retroceso. Debemos de reconocer que fallamos. Debemos de ¿qué? También de confesar nuestro error delante de Dios. Vamos a mirar, nos dice un tercer punto, dice, creed que Jesucristo ya nos perdonó. Sabemos que Jesucristo, debemos de creer que ya nos perdonó. Podemos mirar de que cuando reconocemos que fallamos y que nos equivocamos y confesamos nuestro error, también debemos de creer. Porque muchas personas piensan de que Jesucristo, si ya hemos reconocido, dicen que Él es justo y fiel, pero debemos de creer que Jesucristo ya nos perdonó. Hay muchas personas que no creen que Él perdonó y siempre viven afligidos diciendo, no, tal vez yo no soy digno. Antes, al contrario, Él dice que no se acuerda. Miren, si nosotros confesamos nuestros pecados en este momento, muchas de nosotras personas nos estamos acordándonos del pecado. Pero dice Dios que Él no se acuerda ya, que esas cosas ya pasaron, que todas son hechas nuevas, miren. Entonces debemos ¿de qué? De creer que Jesucristo ya nos perdonó. Y no estar pensando de que Él no nos ha perdonado. Entonces, si nosotros reconocemos, si nosotros podemos mirar de creer que Jesucristo ya nos perdonó, vamos un paso hacia adelante, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. El enemigo quiere estar acusándonos en todo momento, pero quien nos aparta de que cometamos pecados es Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios. Pero debemos de creerle a Jesucristo que ya nos perdonó. Vamos a mirar qué nos dice en Salmo, capítulo 32, el versículo 5. Mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mi pecado te declararé. ¿Pero qué? ¿Cómo lo declaro? Miren, aquí habla algo muy importante. Mi pecado te declararé. ¿Por qué lo declaraba? ¿Por qué? Porque creía que Jesucristo ya nos perdonó. Nosotros, nuestro pecado ya lo declaramos. Y creemos que Jesucristo ya lo perdonó. Asimismo dice aquí, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Con plena seguridad debemos de confesar. Con plena seguridad debemos de creer que Jesucristo ya nos perdonó. Sabemos que Él es justo y fiel con cada persona que de corazón quiere arrepentirse, con cada persona de que quiere estar ahí con Él, confesando sus pecados, creyendo que Él, Jesucristo, ya nos perdonó. Sabemos que Él derramó su sangre preciosa para el perdón de nuestros pecados. Sabemos que Él dio su vida por ti y por mí para el perdón de nuestros pecados. Entonces Jesucristo, cree que Jesucristo ya nos perdonó. Pero debemos de declarar, así como dice aquí,
declarar. No encubriré, dice. Miren, algo muy bonito que dice Jesucristo, que dice aquí esta persona, que a través de Jesucristo Él nos perdona. Entonces, vamos a mirar como un cuarto punto, dice, mantente siempre en oración. ¿Qué hacer para reconocer el pecado? Dice que debemos de mantenernos siempre en oración. Debemos de mantenernos, porque eso dice que cuando nosotros nos mantenemos en oración, dice que nos aparta de hacer lo malo. Pero debemos de mantenernos en oración. A muchos se nos ha olvidado que la oración tiene poder. A muchos se nos ha olvidado que la oración es algo indispensable para alejarnos del pecado. Lo importante es que entendamos es que debemos de mantenernos siempre en oración. Vamos a mirar qué nos dice. En Efesios capítulo 6, el versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Miren, orando en todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Mantengámonos siempre en oración. Y siempre en nuestras oraciones que siempre haya ese anhelo de que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Porque es el único el que nos convence. Porque es el Espíritu Santo, es el que nos está mostrando en qué estamos fallando. Debemos de tener en cuenta esto, de que nosotros siempre debemos de mantenernos siempre en oración. Dios quiere que lo hagamos así. Dios quiere que le creamos. Dios quiere que nosotros nos mantengamos en oración. Y dice que esto nos alejará, que la oración nos va a alejar. Vamos a mirar qué nos dice en 2 Corintios. Capítulo 7, el versículo 14. Perdón, 1 Corintios, capítulo 7, el versículo 14. Perdón, 2 Corintios, capítulo 7, el versículo 14. Pues de sí, de algo me he gloriado con respecto de vosotros. No he sido avergonzado, sino así con todo hemos hablado con verdad. También nuestro nos gloriamos con Tito en verdad. O sea, nosotros podemos ver que a través de la oración Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque aquí hablaba Pablo. Dice, no es que nos gloriemos, sino que antes, al contrario, podemos ver que siempre nos mantengamos en oración. Ellos siempre estaban dispuestos a hablar con la verdad. Y nosotros también debemos de
hablar con la verdad. ¿Pero por qué? Debemos de mantenernos siempre en oración para reconocer el pecado. ¿Sí? Sabemos que si la oración tiene poder, va a ser transformada tu vida y la mía. Pero mantengámonos en oración. Como quinto punto dice, medita a través de la palabra. Sabemos que nosotros podemos meditar, sabemos que nosotros podemos ver en qué estamos fallando, pero debe de haber esa disposición para meditar en la palabra. ¿Y qué es el estudio? Dice que el pueblo de Israel se perdió por falta de conocimiento. Entonces, pero nosotros debemos de ¿qué? De meditar a través de la palabra. Sabemos que Dios nos muestra a través de su palabra que nosotros debemos de cada día reconocer que siempre fallamos, que el pecado está en nosotros, miren. Entonces, debemos de meditar siempre. Debemos de tener disposición para leer, para tener esa verdadera relación con Dios, para a través de su palabra nosotros podemos ver que Él nos va a enseñar en qué estamos fallando, porque hay muchas de las cosas que nosotros no entendemos, que es pecado, pero nosotros cuando disponemos